Hola, ¿qué tal? Buenos días. Les saluda Niji Sánchez desde México y en esta ocasión me toca traer el mensaje del día de hoy. Un mensaje que bien podría ser una secuela, una precuela de lo que Eli nos compartió hace una semana. ¿Por qué? Porque hay temas que compartimos, hay temas que se complementan y hay otras preguntas que se responden entre uno y otro mensaje. Así es que bien podría ser una miniserie sin habernos puesto de acuerdo, por cierto. Así es que bueno, comenzamos con la reflexión del día de hoy. Tiene tiempo que he estado pensando en mi relación con Dios, en la manera en la que ahora, con una fe en deconstrucción, me relaciono con Él. Tal vez a muchos de ustedes les suene familiar esto, ¿no? Incluso la pregunta, ¿y ahora qué? ¿Cómo me relaciono ahora con Dios? Este tema que estoy proponiendo no es un tema sencillo de tratar, ya que están involucradas diferentes aristas: nuestro pasado religioso, nuestra lectura el día de hoy de la Biblia, el contexto cultural donde crecimos, nuestra vida diaria con sus claroscuros que todos tenemos. Incluso podría afirmar que también influye la relación que tenemos o tuvimos con nuestro papá. Así es que bueno, ya desde tiempos de los padres de la iglesia se habló de esa relación con Dios. San Agustín hizo énfasis en una relación íntima y personal. Mencionó en su obra Confesiones: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Más tarde, en la Edad Media, Tomás de Aquino habla de una relación con Dios a través del intelecto y la gracia. En años posteriores, Santa Teresa de Ávila, con su obra Castillo Interior, apuntó una idea de una experiencia profunda de amor, una experiencia mística. Por su lado, Lutero se enfocó más a esa experiencia basada en la fe. En el siglo XX, el teólogo Karl Barth, que sostiene que nuestra relación con Dios se da solo por la revelación en Cristo y no es producto de la razón. Existen, estas son solo algunas maneras que podemos relacionarnos con Dios, ¿no? Son muchas las maneras en las que podemos relacionarnos con Él. Y si a esto agregamos el gran abanico de denominaciones y corrientes cristianas que existen hoy en día, podemos encontrar muchas similitudes entre ellas, pero también muchas diferencias de cómo cada una de ellas vive su relación con Dios, con Jesús, con el Espíritu Santo. Y no podríamos afirmar que una es mejor que otra, o que una es la verdadera y otra no. Para mí, cualquier experiencia de fe es respetable. Tal vez no esté de acuerdo, pero aprecio esa diversidad con la que se relaciona cada comunidad con Dios. Por ejemplo, no estoy de acuerdo en la inerrancia de la Biblia. No estoy de acuerdo en la infalibilidad del Papa. No estoy de acuerdo en las jerarquías eclesiásticas. Tampoco estoy de acuerdo en las teologías retributivas. Pero respeto a quien crea lo anterior. Creo que si cualquier denominación, corriente o religión no cae en el fundamentalismo, es digna de respeto. Ya que cuando caemos en el fundamentalismo, estamos anteponiendo nuestras creencias, nuestros dogmas, a la dignidad humana. Y anteponer esas creencias, esos dogmas, encima de la dignidad humana, no tiene nada que ver con el Evangelio. Así es que eso es algo muy importante. A todos nosotros nos ha tocado vivir con ciertas costumbres y pensamientos religiosos, como por ejemplo, algunos ejemplos, de que el domingo es el día del Señor y es la máxima prioridad para cualquier creyente. Y por tanto, incluso puede haber culpabilidad si no vamos a un servicio dominical. Otro ejemplo de este tipo de reglas o de creencias, bueno, ciertas denominaciones hacen mucho hincapié en la forma en que
¿Pueden ir vestidas las mujeres o no a este servicio? Para ellos es relevante. También existen ciertos contrastes en la liturgia que cada denominación lleva a cabo. Desde lo solemne que puede ser una misa, hasta lo estridente que puede llegar a ser un servicio de corte pentecostal. O sea, son polos opuestos. Y con esto no quiero que se interprete que estoy denostando una determinada liturgia o los discursos o reglas que hay en cada denominación, en cada corriente. Como mencioné hace un momento, los respeto, aunque no coincida con algunos de ellos. Y bueno, con todo esto lo que quiero apuntar es que para mí esto es forma y no fondo. Las formas importan, sí, porque dan un marco sobre el cual una determinada comunidad camina, dan cierto orden, incluso protección. Protege a esa comunidad, esas reglas la protegen. Pero para mí lo más importante es el fondo, el núcleo central de nuestra fe. ¿Y cuál es el núcleo central de nuestra fe? El Evangelio. Las formas son secundarias. Y en este tenor no son pocos los teólogos y pensadores que han criticado las formas de la Iglesia. Para esta ocasión mencionaré solamente brevemente, dos teólogos y un pensador del siglo XX. Hans Kang proponía una iglesia más abierta al diálogo, sin autoritarismo jerárquico. Por su lado, José María Castillo, su propuesta era la de una iglesia que viva el Evangelio como servicio y no como una institución dominante. Michel Foucault criticó la iglesia como un sistema de control sobre cuerpos, sexualidad y conciencia. Así es que, ¿les suena esto? Una iglesia más abierta al diálogo, una iglesia de servicio y no una iglesia controladora. Puntos importantes. Pero pareciera que con el paso del tiempo, el fondo, el Evangelio, ese punto medular de nuestra fe, se diluyó con las formas que hemos ido creando alrededor del mensaje de Jesús. Como si hubiéramos puesto capas. O sea, aquí está el núcleo central de nuestra fe, estamos poniendo capas. Capas que podemos llamarle sana doctrina, dogmas, reglas, teologías, jerarquías, unciones y un sinnúmero de accesorios, por llamarlo de alguna manera. ¿Qué es más importante? ¿Una doctrina o amar al prójimo? ¿Qué es más importante? ¿Ir cada domingo a la iglesia o ser humano toda la semana? Con ser humano me refiero a aliviar el sufrimiento de los necesitados. ¿Dónde es más fácil ver a Jesús? ¿En la figura de autoridad de un pastor o en la sonrisa de un niño? Esto me recuerda un poco a Mateo 18:3-4, donde Jesús menciona: si no se convierten y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Obviamente pareciera que estoy como magnificando, ¿no? Con estos ejemplos los estoy magnificando un poco, pero al final, si vamos al detalle, si vamos con detenimiento, así de crudas son esas formas, esas capas que hemos ido creando alrededor del mensaje de Jesús. El teólogo Juan José Tamayo, en su libro Cristianismo Radical, que por cierto es un libro que se los recomiendo ampliamente, es una lectura súper interesante, este libro, muy recomendado. Tamayo en este libro menciona: el dogma impone un pensamiento único y cierra toda posibilidad de pensar de otra manera. O sea, cuando hay un dogma, una doctrina, el diálogo se cierra.
No hay más. Eso es y punto. Y no nos olvidemos que primero fue el Evangelio y después se crearon los dogmas. Primero fue el Evangelio y después nació la iglesia. Vale la pena tenerlo en consideración. En este mismo libro, Tamayo propone desprivatizar la experiencia religiosa. Es un término interesante, ese de desprivatizar la experiencia religiosa. En el libro habla de más conceptos, sin embargo, me pareció interesante para el sermón del día de hoy. Y bueno, ¿qué significa desprivatizar la experiencia religiosa? ¿A qué va esta propuesta de Tamayo? Bueno, quiere decir que una experiencia religiosa no debería de pertenecer exclusivamente a la iglesia. En otras palabras, una experiencia con Dios no debería estar atada a si pertenezco o no a una institución religiosa. A veces pareciera que congregarnos en alguna determinada iglesia nos hace personas más especiales, más espirituales, como si perteneciéramos a un club social de élite donde suceden las grandes cosas y por tanto los que no pertenecen a esa comunidad no pueden tener acceso a milagros, experiencias sobrenaturales ni a la presencia de Dios. Y para mí este pensamiento exclusivista no hace más que empequeñecer a Dios. ¿Por qué aferrarnos a la idea de un Dios de iglesia? No estoy diciendo que dejemos de vivir nuestra fe en comunidad, sino más bien en dejar de pensar que nuestro Dios solo se manifiesta con nosotros. ¿Qué hay del resto de religiones? Monoteístas o incluso no teístas. Ya lo mencionó Eli en el sermón del domingo pasado, lo profundo que pueden ser las enseñanzas del budismo. Así es que lo dejo ahí para la reflexión. Si el punto fundamental de Dios es el amor, y ese amor lo puedo ver en cada religión corriente, en cualquier tipo de persona, en cualquier cultura, para mí ahí está Dios. No hay discusión. Bueno, tratando de aterrizar todos estos conceptos que hemos estado platicando y que comenzó con la pregunta ¿y ahora qué? Jesús nos lleva, mejor dicho, nos lleva de lo divino a lo terrenal y de lo terrenal a lo divino, con todas estas enseñanzas y vivencias que nos dejó en los evangelios. Con esto en mente, podríamos proponer ciertas maneras de continuar nuestro camino como creyentes y mantener esa relación con Él. El día de hoy propongo 3. No quiere decir que sean todas, pero solo propongo 3. 1, comunidad. 2, oración. Y 3, prójimo. Hay mucho que decir alrededor de estos conceptos, los cuales pues al final forman un marco referencial del mensaje de Jesús. Veamos un poco de cada uno de ellos. Por ejemplo, Jesús vivió en comunidad rodeado de sus discípulos y siempre cercano a las personas. Todo su ministerio se da alrededor de la comunidad. Nos mostró un Dios comunitario, Padre nuestro. Nunca mencionó un Padre mío, siempre fue un Padre nuestro. Nos mostró un Dios fuera de la exclusividad del templo. Se dio a conocer con todos. Cuando es todos, es con los excluidos de la sociedad. No se dio a conocer solo con unos cuantos. La cercanía a la comunidad fue una constante en su ministerio. Entonces podemos tomar este ejemplo en nuestras vidas. Algunas preguntas. ¿Pensamos más en un Dios que gira alrededor de nosotros
o de un Dios que puede ser reflejado en los demás? ¿Podemos ver a Dios en los demás? Preguntas para la reflexión. Por otro lado, la oración es una muy buena forma de conversar, escuchar, reclamar, incluso gritar a Dios. Vaya, no hay mucho que decir en esto porque cada uno de nosotros lo hemos vivido a nuestra manera. Jesús nos enseñó a orar al Padre. Jesús se retiraba en las madrugadas a orar. Y aquí retirarse a orar en las madrugadas me lleva un poco a lo que mencionaba Eli la semana pasada. Hay una forma de oración que se llama oración contemplativa y creo que es una muy buena alternativa para comenzar a orar. Es tener esa atención plena al presente. Es silencio, es escucha. Creo que vale la pena explorar ese tipo de oración. Lo dejo ahí para el que quiera indagar un poco más en la oración contemplativa. De estos 3 conceptos que aquí describo, el que pareciera ser más claro en el ministerio de Jesús, pues es el prójimo. Es clarísimo. Ese cuidado a los demás, esa importancia en las personas, al necesitado. Y bueno, creo que aquí no hace falta comentar mucho más sobre este tema, ya que aquí en Amor Original este tema es una constante, el prójimo. La dignidad de las personas está sobre cualquier versículo. Parafraseando un poco a César, esto lo ha mencionado varias veces. Hoy en día no me cabe a mí en la cabeza que muchas personas, incluyendo cristianos, sigan justificando, volteando hacia otro lado o callando lo que pasa en Gaza. Esas atrocidades están encima de cualquier argumento religioso, teológico o verborrea histórica. Es dignidad humana y punto. Si veo niños muriendo de esa manera, a mí no me importa ningún argumento, por muy sustentado que esté. Eso no fue lo que Jesús me enseñó de Dios. Otro punto que quiero conectar con el sermón del domingo pasado es la compasión. Eli lo toca perfectamente, esa compasión. Así es que el prójimo es importante para seguir caminando en nuestra fe, voltear a ver al prójimo. Bueno, regreso al tema. Creo que cada uno de nosotros puede tomar caminos diferentes para vivir su fe y mantener una relación con Dios. Para esto no existen fórmulas, no existen recetas preestablecidas. Creo que es un caminar personal de cada uno de nosotros. Estos 3 conceptos que aquí propuse, comunidad, oración y prójimo, y además del mensaje de Eli del domingo pasado, pienso que pueden servirnos como una especie de brújula en nuestro caminar de fe. Creo que pueden darnos una guía, una luz para seguir caminando nuestra fe en deconstrucción y sin estar atados a una iglesia. Creo que podemos hacer comunidad, podemos seguir haciendo comunidad, podemos seguir haciendo iglesia, pero tal vez ya no de la manera institucionalizada que vivimos. Dejo aquí estas propuestas, esta reflexión y espero de todo corazón que sea de utilidad para cada uno de nosotros. Gracias.